Buenas noches a todos. Mientras se están conectando los demás, esta ya es la cuarta clase de esta unidad, que es la última, y se va a tratar sobre globalización. El objetivo de la clase va a ser caracterizar este concepto, identificando sus problemáticas, desafíos, ventajas y desventajas. Esta clase va a ser un poco más larga de las que ya veníamos acostumbrados porque va a ser un bloque extendido, para que lo tengan más o menos claro. Y en algún momento yo les voy a decir que nos tomamos un break. Profe, me No muy disculpe, largo, ¿cómo eso va sí. eso? Normalmente teníamos 40 minutos, ¿cierto? Temas pandemia y cosas así. Hoy día vamos a tener más de 40 minutos, deberíamos tener 80. Pero quitando unos 10 minutos, que sería como un mini recreo, para ir al baño, ese tipo de cosas, y después retomaríamos. Quedaría como 70 minutos, 60 minutos. ¿Cómo vamos a dividir la clase? Vamos a ver qué es la globalización, luego vamos a ver las características del concepto, luego vamos a hablar de otros dos conceptos que son muy relevantes hoy en día, debido a la globalización, que son etnocentrismo y relativismo cultural. Vamos a ver los desafíos y problemáticas de un mundo globalizado para ir terminando con cuáles son las ventajas y desventajas de este mundo globalizado. Acá vamos a partir diciendo qué es la globalización y vamos a partir con una noticia. Pongan atención al video, dentro del video van a aparecer textos, ¿ya? Que son las respuestas de las preguntas. ¿Qué es lo último que sabemos de Afganistán? Los talibanes lograron el control total de ese país. La única de las 34 provincias donde se mantenían los combates pasó finalmente a sus manos. Eso es al menos lo que dicen ellos mismos. Es el Valle de Pashir, último bastión de la resistencia contra los fundamentalistas islámicos. Lo que estaba ahí pendiente han sido los propios talibanes a través de su portavoz, los que han asegurado que el montañoso Valle del Norte había sido completamente tomado bajo sus mando, pero el Frente Nacional de Resistencia que está allí lo ha negado hasta ahora. Aseguraron que los combates continúan. Veamos a continuación dónde queda este lugar tan preciado, aunque sea pequeño, pero ha sido fundamental en esta oposición que han tenido como resistencia. Aquí vemos a la región de Pashir, una provincia en realidad que está a solo 150 kilómetros al norte de Kabul, que es la capital, es una de las 34 provincias afganas que, según dicen los islamistas, se está izando ya la bandera del Emirato Islámico. Sin embargo, hay un grupo que resiste fuertemente y eso ha sido histórico. Desde la invasión de los soviéticos tampoco pudieron invadirla. Fueron un frente opositor bastante fuerte y también se convirtieron en un bastión opositor con los talibanes cuando estaban en el poder en los años 90. Y hoy estos guerrilleros han estado dirigidos por el ex vicepresidente afgano Amullah Saleh, que se autoproclamó ahora como nuevo presidente de Afganistán tras la huida del que fuera, digamos, Ashraf Ghani, y que escapó una vez que los talibanes llegaran a Kabul en menos de 10 días. ¿De qué se trataba la noticia? ¿Qué nos estaban contando? Recuerden que también puedo leer el chat. ¿De una guerra, profe? Ya, de una guerra. ¿De una guerra acá cerca o una guerra lejana a nosotros? Lejana. Lejos, ¿cierto? En Medio Oriente. En otro continente. Muy bien, Camila, de los talibanes, de cómo los talibanes se tomaban el poder nuevamente en Afganistán. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nos cuentan esto? ¿Cómo afecta a Chile que los talibanes se tomen de nuevo el poder? Ya, puede ser el petróleo, un tema económico, perfecto. ¿Por qué más podría ser que nos afecte? Que sea noticia acá. Porque se habló harto tiempo de esto. Con la migración, muy bien.
tenemos que, hoy en día, debido a la tecnología, primero se nos permite enterarnos rápidamente de lo que está pasando en el mundo. Antes no era así. Era muy difícil que nos enteráramos de lo que estaba pasando en un lugar tan lejano. Con la tecnología actual, como que esas fronteras, esos limitantes que teníamos antes ya no existen. Y esto nos lleva a sentir una especie de vínculo con puntos que no conocemos y con sociedades que no conocemos, con las que no tenemos un contacto personal real. Este contacto, ¿cómo sería entonces si no es real? Perfecto, virtual. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros veíamos la revolución tecnológica? Y dentro de la revolución tecnológica, la revolución digital, entonces nosotros ahora también tenemos una realidad virtual, que sea a través de la tecnología. Esto nos lleva a sentirnos vinculados, conectados con territorios que en realidad no son ajenos. Pero tal como decía Gemita en el chat, de todas formas, hay una conexión que es real, que tiene que ver con la conexión económica. Nos puede llegar a afectar económicamente lo que está pasando ahí, y de forma directa. ¿Por qué es transmitido en Chile? ¿Por qué se nos cuenta esta situación a nosotros? Estamos callados hoy día. Esta situación se nos cuenta porque existe la sensación de un vínculo social que va más allá de la frontera. Se tiende hoy en día a pensar de que nosotros podemos opinar y juzgar lo que está pasando en un lugar que no es nuestro país, que no es nuestro territorio. Y no solo lo hacemos con los talibanes, lo hacemos con prácticamente todos los países. Nosotros tenemos una opinión al respecto. Y no solo nosotros como chilenos, sino todos los países pueden opinar del resto de los países. ¿Por qué creen que pasa esto? De que todos se sienten con la capacidad o con la potestad de opinar del otro. Hay un concepto que es universal, que se supone que tenemos todos nosotros solo por el hecho de ser humanos. Cerca, es parte de lo que dice Gemita, que es por la libre expresión. Es algo que es universal y tenemos todos los humanos. Ya, por el derecho, ¿derecho qué? Derecho penal, derecho civil. Muy bien, por los derechos humanos. El concepto de los derechos humanos y su implementación en las sociedades nos ha llevado a tener que generar unos nuevos protocolos culturales. Tenemos una actitud distinta a la que había 100 años antes, 150 años antes. Nos importa moralmente y éticamente lo que pasa en otro lugar. No nos es indiferente. Una parte fundamental de los derechos humanos es que todos tenemos que hacer que se cumplan. Basta que una persona mire hacia el lado y ya los derechos humanos no se están cumpliendo. Por esto es importante que todos estemos conectados y vigilando que estos se estén cumpliendo. ¿Qué podría llegar a ser la globalización? Con sus palabras, ¿qué podría ser? Ya, es algo mundial, perfecto. Es un proceso económico y tecnológico, político, muy bien. Parte de la globalización son los tratados de libre comercio, muy bien, perfecto. O sea, miren, ahí hay una respuesta cortita, pero creo que muy precisa, que está todo conectado. La globalización es un proceso económico, político, tecnológico, social y cultural
que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Es decir, los países ya no están aislados. Lo que pasa en un país repercute en otro país, o en varios países, sin importar el distanciamiento físico entre estos países. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. ¿Por qué creen que los nombran como una aldea global? De lo más simple, ¿qué es una aldea? ¿Es algo grande o algo pequeño? Bien, Pequeño. Daniel. Es algo pequeño, es una comunidad, ¿cierto? Pero yo al ponerle la palabra al lado de global, significa que esta cosa pequeña, controlable, es ahora mundial. Entonces acá no podemos unir a lo que había dicho Daniela, que se va a tratar de difundir modos, valores o tendencias que llevan a que todo sea uniforme, que todos seamos iguales. Eso significa que todos estamos dentro del mismo saco. Y la tendencia del mundo es a que todos nos rijamos por lo mismo. Mismo tipo de economía, mismo tipo de política, mismo tipo de valores. Si esto es bueno o malo, ya es debatible. Pero esa es la tendencia de este proceso, donde todos los países están incluidos. Por lo tanto, ¿cuáles serían las características de la globalización? Por un lado, tenemos que es un fenómeno universal. ¿Por qué? Porque se manifiesta en todo el mundo y abarca todos los ámbitos de la vida humana y social. No hay ningún lugar en el mundo donde no exista globalización. Puede cambiar el cómo se participa del proceso, pero no hay ningún país que no esté participando de esto. Se va a conformar un modelo financiero mundial. Todos los países van a estar conectados productivamente y financieramente. Hoy en día, cuando yo quiero producir un celular, hacer un celular, ¿se hace todo en el mismo país? No, No, ¿cierto? Puede ser que los tornillos vengan de Estados Unidos, el chip de Japón, la batería de China. Todo va a depender de dónde sea más económico producir cada parte del celular. Y por eso, normalmente, ¿de dónde están las cosas? ¿De dónde vienen hoy en día? De China. De China o de Taiwán, de Asia, ¿cierto? ¿Por qué creen que vienen de China? ¿Por qué todas las grandes marcas van a mandar a hacer sus producciones allá? Más barato porque todo. tiene más tecnología y empiezan más baratas. No tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con qué es más barato. La población de China es Las mucha o fabrican es en poca. masa, La población de China, ¿son muchos o son pocos? Demasiados. Muchos, ¿cierto? Si hay muchos trabajadores, ¿cuánto les tienen que pagar? Poco, pues entre más pagan menos. Poco, ¿cierto? Justamente. Entonces, yo tengo millones de empleados, pero les pago poco. Al pagarles poco, me sale menos producir lo que quiero. Ya sea una zapatilla, una chaqueta, un celular, un computador, lo que sea. Por eso se van a producir normalmente ahora a Asia, porque los países asiáticos tienen mayor población. Y además, tienen menores regulaciones legales del trabajo. Hoy en día, incluso en China se habla de que existe una pseudo-esclavitud moderna, para que lo tengan presente. Por otro lado, va a ser un fenómeno asimétrico. ¿Qué es algo asimétrico? algo Que no irregular. es igual, profe. Que no es igual. Algo irregular estás escuchando ahí también. Una relación asimétrica es cuando uno está por sobre el otro. Es decir, no son iguales. Hay uno que tiene más poder que el otro. ¿Esto de qué va a depender? De cuánto desarrollo tenga el país que participe del proceso de globalización. Ejemplo,
Estados Unidos dentro del proceso de globalización, ¿va a estar arriba o va a estar abajo? Arriba. Arriba, ¿cierto? Porque tiene mayor poder. Y que está arriba, ¿qué va a significar? ¿Le van a imponer cosas o él va a imponer cosas? Él va a imponer cosas. Él va a imponer Él va a cosas. justamente, él va a imponer las cosas, no solo Estados Unidos, podemos hablar de China también, podemos hablar de la Unión Europea. O sea, países que tienen un gran desarrollo y un poderío mundial van a imponer reglas al resto de los países. Chile, ¿pone las reglas o recibe las reglas? Muy bien, recíbelas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos mayor poderío mundial y tampoco somos un país desarrollado. Entonces se nos van a comenzar a imponer cosas. Y esto obviamente lleva a que sea algo negativo. ¿Por qué? Porque el país que tiene menos poder, al tener que acatar cosas para poder participar del proceso, va a tener que quizás suavizar ciertas leyes. ¿Y eso va a repercutir en qué cosa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene una minera y dice que va a destruir todo el mar? ¿Lo podemos evitar? Tengo un no. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Podemos evitar que una minera destruya el medio ambiente? Yo creo que no, pero con la unión se puede hacer. Ya, o sea, claro, por acá podríamos debatir, principalmente con el ejemplo de la minera Dominga, que todavía no se hace, todavía no tiene infraestructura, pero sigue siendo tema. ¿Por qué sigue siendo tema? Porque Chile necesita esa inversión. Somos un país que necesita atraer estos capitales. Sin embargo, ya tenemos y sabemos que destruir el medio ambiente para poner eso es malo. Entonces se comienza el tira y afloja. Pero vámonos a un país que quizás tenga menos poder que Chile. Vámonos a un país asiático de estos bien chiquititos que nadie conoce. ¿Podrían impedirlo? ¿Podrían impedir, por ejemplo, que llegue Coca-Cola y seque un río? No, No, ¿cierto? A eso se refieren con que es un fenómeno asimétrico. Lamentablemente van a haber países que se van a ver favorecidos de esto y otros que no tanto. Y finalmente va a ser un fenómeno que depende de la tecnología. Sin el desarrollo tecnológico y digital, este fenómeno no existiría, porque es necesario el tener este tipo de aparatos para poder romper las fronteras físicas. Si yo me iba a los tiempos de la conquista de América, ¿cuánto creen ustedes que se demoraban en traer a Chile, no sé, una cama? mucho. Muchos meses, si es que no años, en que llegara acá. Hoy en día, ¿cuánto se demoran en traer las cosas? La nada misma. Una semana. Hay una, profesor, buenas tardes, Carlos Lave por acá. Buenas tardes. Hay una diferencia, bueno, la tecnología, cierto, hoy está en boga, por lo tanto nos permite obtener cualquier producto más fácil y más rápido. En ese entonces existía solamente transporte por barco, entonces por ende se demoraba mucho más en llegar cualquier producto de cualquier parte del mundo. Pero muy bien. Ojo, que hoy día el transporte en barco igual es fundamental. Hay muchas cosas que no pasan por aviones. Pero el barco antiguo, la fragata y ese tipo de cosas son muy distintos a los barcos que existen hoy en día. En cuanto a velocidad y capacidades para traer cosas. En ese entonces existían los vapores que se movían generalmente por combustible, carbono, leña. O viento. Esos serían a vela. Justamente. Como pueden ver entonces, la globalización va a ser un proceso mundo, pero no todo el mundo va a tener el mismo poder y el mismo beneficio de la misma. Sí, profesor. Una de estas noticias
Sí. Y vuelve nomás, no hay ningún Sí, no, problema. volviendo al tema de la minera Dominga, lamentablemente Chile, al ser un país tan economistamente hablando, de todos fondos, los negocios, o sea, de trasfondo es un negocio, y eso está a la vista y paciencia de todo el mundo. Y al ser Chile, o tener un país, un gobierno como el que está actualmente, dependemos de esos negocios. Lamentablemente, Sudamérica se destaca por Chile ser uno de los países que sobresale por tener la mayoría de los negocios hechos con grandes potencias, llámese China, llámese Estados Unidos o llámese Rusia. Y todos esos países se mueven por la macroeconomía. Mira, en general, para complementar lo que tú estás diciendo, Latinoamérica en general son exportadores de materias primas. Entonces nosotros exportamos nuestras materias primas, cobre, cosas agrícolas, oro y ese tipo de cosas, y a nosotros nos devuelven manufactura, es decir, los productos terminados. Exactamente, lamentablemente nosotros terminamos pagando el doble por un producto que nosotros mismos vendemos, ¿ya? Y lamentablemente también dependemos de eso para nuestro propio desarrollo. Justamente, por eso es tan difícil que un país en vías de desarrollo comience o se le reconozca que está desarrollado. Porque los países que ya están en una posición de poder no van a querer eso porque no les conviene. Es lamentable, pero es así. La persona que está escribiendo en la pantalla, por favor, deje de hacerlo. Porque no estamos jugando. Estamos en clase, ¿ya? Y ojo que aparece el nombre de quien lo estaba haciendo. Acá tenemos dos noticias, una que pasó creo que hace unos meses y la otra que pasó hace ya bastante tiempo, años. En una está Amaro Gómez Pablo y en la otra está Luis Jara. ¿Quién me podría decir o contarme qué pasó en alguna de las dos? Chascarro televisivo, el inglés de Luis Jara. Ya, perfecto. O sea, Luis Jara trató de hacerle una entrevista a Robbie Williams, no sabía inglés, pronunció mal, Robbie Williams entendió todo lo contrario a lo que le quería decir y finalmente fracasó esta entrevista. Esto llevó a que a Luis Jara se le hiciera bullying por no saber inglés. ¿Y qué le pasó a Amaro Gómez Pablo? Se le criticó por su Por el acento acento. español. Ya, ¿cierto? A él, por lo contrario, se le criticaba porque no hablaba con el acento de nosotros, sino que ocupaba el acento de otro país, en este caso España. ¿Qué diferencia tiene ambas? Es sutil. A ambos se les hace bullying por el tema del idioma, por cómo hablan, pero tienen una diferencia. ¿Cuál podría ser? Que uno hablaba demasiado bien y el otro demasiado mal. Otra que no sea esa. Miren, por un lado, tenemos que a Amaro se le critica, Profe, bueno, la persona que lo insulta porque él sigue hablando como de otro país, es decir, no se adecúa a lo que es Chile. De cierta forma le está faltando el respeto a nuestra cultura, porque siendo chileno, él prefiere hablar con otro idioma, más allá de si eso está bien o está mal. Pero sabemos que a muchas personas, principalmente al tipo que lo insultó por Twitter, le molesta. Por el otro lado, tenemos que a Luis Jara se le critica lo contrario. Se le critica el no saber hablar inglés, es decir, el no tener un idioma con el que él no nació. Si a mí me preguntan, para mí es más grave que Robbie Williams venga a Chile y no sepa hablar español, a que Luis Jara no sepa hablar inglés estando en Chile. O sea, acá se habla español. ¿Por qué él tenía que adecuarse al otro? ¿Por qué él lo teníamos que criticar? O sea, el que lo entrevista debería acomodarse al... No, miento, al revés. El entrevistado tiene que acomodarse al idioma acá. En el caso de visitar un país distinto. Ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos, se me va a exigir hablar inglés. Se me exige. Nadie me va a responder en español, a menos que tenga mucha suerte en encontrarme con un latino. Pero cuando los estadounidenses viajan a Chile, hablan en inglés y no hablan español.
Y nosotros no hacemos este cambio de decirle, oye, pero háblame en español, pues si estás en mi país. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué ponemos el inglés por sobre nuestro propio idioma? Oye, no es una mala plataforma, Danilo. Yo no la ocupé, yo aprendí en otro lugar, pero es útil. Hay dos conceptos que se relacionan entre sí, pero que son contrarios. Por un lado, tenemos el etnocentrismo. ¿Quién puede leer lo que dice en el recuadro, por favor? Actitud del grupo, raza o sociedad que presume su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar al resto. Es decir, pongo mi cultura por sobre el resto. Mi cultura es mejor. Y como es mejor, se la voy a imponer al resto. Y voy a ningunear a las otras culturas. Por el otro lado, tenemos el relativismo cultural. ¿Quién lo puede leer? Corriente de pensamiento en el que se busca entender a cada cultura de forma empática, de manera extrema, lleva a aceptar todas las influencias externas a la cultura de origen. En otras palabras, yo siento que mi cultura está por debajo del resto y por ende empiezo a absorber los patrones culturales de otros. Ambas cosas pasan en todos los países. Es raro ver en Chile tiendas o situaciones con nombres en inglés. En este momento hay pocas, profesor, pero van floreciendo, por decirlo de alguna forma. Están cada vez apareciendo más tiendas con nombres extranjeros, ya sean en inglés o en chino. Y ojo, no solo tiendas. Muchas cosas que, o sea, por ejemplo, a mí por el trabajo no me hacen una retroalimentación, me hacen un feedback. Exactamente. Hay muchos restaurantes que hoy en día están con nombres extranjeros. Esto tiene que ver con relativismo cultural, es decir, cómo nosotros vamos absorbiendo y adoptando cosas que no son de nuestra propia cultura. De hecho, dentro de poco va a haber una fiesta que no es propia, pero ya hace muchos años se empezó a celebrar en Chile, que es Halloween. Por el otro lado, tenemos el etnocentrismo. Nosotros aceptaríamos patrones culturales de Perú, Bolivia. ¿Cómo los tratamos a ellos? Ahí tenemos un yo creo que no, ¿cierto? Porque en general los tratamos de forma despectiva, los tratamos mal, los miramos hacia abajo, pensamos que su cultura es inferior a la de nosotros. Ambos conceptos, sin embargo, son necesarios, siempre y cuando se mantengan de forma equilibrada. Si yo los llevo al extremo, los dos son malos, pero es necesario que existan para que nuestra cultura no deje de existir y se mantenga en el tiempo, pero adaptándose a los nuevos procesos que vayan sucediendo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, Danilo, principalmente con el tema del racismo. Ambas posturas, llevadas al extremo, generan problemáticas sociales complejas. Por un caso, el etnocentrismo puede llevar, a la xenofobia y el racismo, mientras que el relativismo cultural, al extremo, puede llevar a la pérdida de tradiciones y riquezas culturales propias. Podemos dejar de celebrar una fiesta propia por celebrar una fiesta extranjera, por ejemplo. Por lo tanto, dentro de la globalización vamos a tener desafíos y problemáticas. Tomémonos el break, los 10 minutos. Ya. Antes de seguir, vamos a tomarnos 10 minutitos, volvemos a las 9, ¿ya? Al segundo bloque. A las 9.
A las 9, 10 minutitos, para que vayan al baño, se tomen un café. Entonces, ya son las 9. Ya. La globalización, por lo tanto, va a tener desafíos y problemáticas asociadas. Dentro de los desafíos, tenemos por un lado la movilidad laboral. ¿Por qué creen ustedes que es un desafío el tema de la movilidad laboral? Por el asunto de las micro, para poder ir a trabajar. Va por ahí, pero véelo como en un tema aún más grande. Si hablamos que la globalización es global, es universal, ¿la movilidad va a ser solo de una persona en una comuna a otra? ¿O puede ser entre países? No, de países. Entre países, ¿cierto? Y eso obviamente es un problema porque no todos los países están capacitados para absorber esa población. Si llegan de golpe a un país subdesarrollado como Chile, 10 millones de personas, ten por seguro que van a colapsar todos los servicios básicos en ese país. Y eso va a suceder y se va a agudizar con la globalización. Por ende es un desafío. ¿Cómo nosotros tomamos este fenómeno que se va a dar y se va a dar siempre y lo encauzamos para que sea lo mejor posible? Que no tengamos tanto problema con esto. ¿Por qué va a pasar siempre? Porque siempre va a haber un país, acuérdense que es un fenómeno asimétrico, que está mejor que el otro. Entonces, el país que está peor, su población siempre va a buscar ir hacia el país que está mejor, por mejores condiciones de vida. Y eso va a generar siempre una movilidad laboral. Por el otro lado, tenemos que el mundo tiene que estar completamente interconectado. Y eso es no solo a nivel mundial, sino dentro de los mismos países. Hoy en día en Chile, ¿podemos decir que está completamente conectado y tiene acceso tecnológico? Sí. Sí. Profe. ¿Algo le falta entonces? Acá en Santiago, el acceso a Internet, por ejemplo, es prácticamente toda la ciudad. Pero si yo ya me comienzo a alejar de Santiago y comienzo a irme a estos pueblitos más pequeños, no tienen acceso a Internet. Y si no tienen acceso a Internet, ¿pueden decir que están interconectados? No. Falta todavía. No. Por ende, es un desafío, es algo por lo que se está trabajando, que todos puedan acceder a esta conexión mundial. Que el mundo esté libre de contaminación. Lamentablemente, como humanidad nos dimos cuenta tarde de que nuestras actividades dañaban al planeta. Pero, asimismo, como nos dimos cuenta tarde, también empezamos a trabajar para que este problema se solucionara. Por ende, es un desafío. Que todas las nuevas tecnologías, que todos los nuevos puestos de trabajo, que todas las nuevas leyes que vayamos haciendo sean amigables con el medio ambiente. Porque al final, los únicos que se van a ver favorecidos de esto somos nosotros. Si nosotros destruimos el planeta, nos vamos a morir nosotros. Necesitamos el planeta. Y que todos estos territorios que estén libres de contaminación e interconectados tengan derechos humanos. Que no exista ningún país, ningún pueblo, ningún territorio sin derechos humanos. Independiente de qué religión profesen, de cuál sea su cultura, que todos se rijan por los derechos humanos. Hoy en día, ¿todos respetan los derechos humanos? Algunos nomás, pues. Ya. ¿Quién me podría dar el ejemplo de algún territorio o país o algún grupo que no respete los derechos humanos? Corea del Norte, muy bien. Los talibanes, perfecto. Y son territorios que necesitan que se lleguen a esto. Y obviamente esto es un desafío, es un proceso. No se trata de ir y atacarlos y obligarlos a que participen del sistema, sino que enseñarles cuáles son los beneficios de estar en esto. Si yo voy y los ataco de partida, ya no estaría cumpliendo yo mismo con los derechos humanos. Por otro lado, tenemos problemas que vienen con la globalización. El más grave, y uno de los más terribles, para mí como profesor de historia, es la pérdida de la identidad cultural. ¿Qué podría significar esto? Perder la identidad cultural. Sobre los pueblos indígenas.
Carlos, estoy hablando. Ya, va por ahí, va por ahí. Miren, Perder su identidad. Pierden todas su las identidad. culturas tienen características que nos hacen únicos. No es lo mismo ser latinoamericano que ser europeo. No es lo mismo ser argentino, peruano, boliviano, chileno, venezolano, brasileño, etc. No es lo mismo vivir en Santiago que vivir en el sur. No es lo mismo vivir en Puerto Varas que vivir en Chiloé. Todos tienen una identidad cultural, algo que los hace únicos. Sin embargo, al estar todo el mundo conectado, nos vamos empapando de cosas que nos pueden ser muy, pero muy atractivas. Y las vamos adoptando, dejando de lado lo que nos hacía únicos. Ejemplo, ya que habían dicho Corea del Norte, yo tomo Corea del Sur. El K-pop, que es tendencia mundial hoy en día y que mucha juventud ha adoptado y se empezaron a vestir como los coreanos, se tiñen el pelo como los coreanos, hablan como los coreanos, hacen los gestos como Se los cortan coreanos. el pelo igual. Exactamente, y no es que tenga algo malo, pero si uno va bailando finito, dejaron de actuar como deberían actuar los niños o los adolescentes de esa cultura. No solo de Chile, porque eso es algo a nivel mundial que está pasando. Y el otro problema tiene que ver con el intervencionismo de grandes potencias y multinacionales, que es lo que estábamos hablando antes. Hay territorios que no tienen mucho poder y van a recibir intervencionismo de los que sí tienen poder. Este intervencionismo principalmente va a ser de orden económico, más que político. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos Coca-Cola quiere sacar un río y le dicen que no, ¿dónde se va a ir? Lo dimos de ejemplo. A lo asiático. A un país pequeño asiático que no tenga esas leyes. Si Estados Unidos necesita petróleo, ¿lo va a pedir de forma amigable o lo va a ir a buscar? No? Lo va a ir a buscar. ¿Cierto? Y va a imponer, va a intervenir en estos territorios que no le pertenecen. ¿Por qué? Porque como el mundo está totalmente interconectado, ya no existe este limitante de solo lo que tengo dentro de mi territorio, solo lo que está dentro de mi frontera. Yo puedo acceder a los recursos que están fuera de mi territorio. No obstante esto, a estos desafíos y problemáticas, la globalización va a tener cosas que podemos considerar como ventajas y otras que podemos considerar como desventajas. Aquí en esta parte yo les voy a ir leyendo textos y ustedes me responden si piensan que es una ventaja o desventaja. Número 1. Mayor intercambio económico y comercial entre países. Debería aparecerle ahora en la pantalla para que puedan seleccionar si es una ventaja o una desventaja. Le seleccionan la respuesta y le ponen enviar. Ojo, que también me va a servir para saber quién está en la clase. Ya respondí. Pero muy bien. Antes de ver lo que Perdón, respondieron... profe, pero ¿de qué era? Llegué recién. Ya. Mayor intercambio económico y comercial entre países. ¿Esto es una ventaja o una desventaja? Ah, ya. Debería aparecer en la pregunta en tu pantalla. Selecciona una y le pones enviar. Ya, ¿quién se atreve a respondérmela así en vivo? Ya sea por el chat o por voz. ¿Es una ventaja o una desventaja? Que los países tengan un mayor intercambio económico y comercial. Una ventaja. ¿Ya? Tenemos dos personas que se atrevieron. Yo también estoy de acuerdo, es una ventaja. Porque esto nos significa a nosotros poder acceder a cosas que quizás no podríamos acceder. Como no tenemos el mismo poder económico que los países desarrollados, que son potencias mundiales, nos conviene que estos negocien con nosotros y haya un mayor intercambio, porque accedemos a tecnologías que nosotros no creamos. Profe, ya pues... Ya. Tenemos que un 82% puso que era una ventaja y un 18% que era una desventaja.
Vamos a la otra. Estrategias intervencionistas de las potencias económicas. ¿Esto es una ventaja o una desventaja? ¿Qué podría ser que intervengan acá en nuestros territorios o que nosotros vayamos a intervenir en otros? Desventaja. Son desventajas. ¿Por qué sería una desventaja? Esto podría llegar a ser una desventaja por una simple razón. Influyen en cómo nosotros administramos nuestro territorio. Cuando nos obligan a crear leyes que les convienen a ellos y no a nosotros, nos están condicionando y condicionan por ende nuestro desarrollo. Van a perpetuar de cierta forma nuestra condición actual. Ejemplo, lo que veníamos hablando antes en la clase. Nosotros somos un país exportador de materias primas. En el momento que nosotros quisiéramos generar una inversión para tener fábricas, para dejar de producir materias primas y hacer manufacturas, estos países que son potencias o las multinacionales nos van a impedir que lo hagan. Y nos van a tirar todos los tratados que han firmado con nosotros para decir, ustedes no pueden hacer eso. ¿Podemos ver qué respondieron? Ya. Igual hay hartas personas que se equivocaron, 19%. Vamos con la número 3. En tecnología. Se acelera el aparato productivo y científico, es decir, se produce más, tanto como materiales, mercancía, como conocimiento científico. ¿Esto es una ventaja o una desventaja? ¿Quién me la podría responder en vivo, por favor? Si no pregunto Una yo. ventaja. ¿Ya? ¿Por qué podría ser una ventaja? Ojo, también estoy leyendo el chat, para los que están respondiendo ahí. Yo creo que es una ventaja porque por más que sea negativo, igual un poco el hecho de que siempre estemos conectados porque hay como desconexión social, por decirlo así. ¿Ya? Igual aún así siento que necesitamos como ese conocimiento. Como que igual es ventajoso para nosotros tener, por ejemplo, más conocimiento científico y que se siga acelerando la tecnología, no sé. Al menos yo opino que es una ventaja. Profesor, una ventaja para Lo el escucho. progreso del país. Yo ¿De les dónde lo digo, miren? ¿De dónde lo ¿cuál es, pregunta para todos, cuál es el objetivo de la ciencia? Mejorar y buscar un rendimiento o algo que mejore el sistema. Ya, mejorar, ¿cierto? Entonces, si hay más ciencia, ¿sería una ventaja o una desventaja? Ventaja. Ventaja. Ventaja, ¿cierto? profe. Por ahí va. A mayor ciencia, a mayor conocimiento científico y a mayores avances tecnológicos, se habla siempre de una ventaja. Porque Mayor se supone solución que a los todo esto problemas. es creado para solucionar problemas. ¿Podemos ver la respuesta del profe? Ah, mejoramos harto. Solo un 7% puso desventaja, muy bien. Sí, Danilo, pero es lo que hablábamos antes, que es por un periodo de adaptación. El ser humano que queda desocupado puede que en un momento le moleste estar sin trabajo y ese tipo de cosas, pero a la larga esa tecnología va a ser más buena que mala, porque nosotros nos adaptamos. El que queda sin trabajo en ese momento se adapta y va a encontrar otro tipo de labor, que puede ser incluso arreglando las cosas que le quitaron el trabajo. Tiene que ver con un proceso de adaptación.
Un claro ejemplo, profesor, en muchos de los casos, ustedes mismos, los docentes, nunca habían hecho clases online como ahora y se tuvieron muchos que adaptar a la tecnología. Justamente. Y así con muchas cosas. Muchas cosas que dependen hoy en día de la tecnología. Y no es algo malo. O sea, si a mí me preguntan entre hacer clases solo con un plumón y en la pizarra y poder tener un PPT, presentarles videos, presentarles canciones, prefiero 1000 veces ese tipo de clases. Creo que son más dinámicas, son más entretenidas, a que solo me estén escuchando a mí hablar. La Y aparte tecnología se no demora necesariamente menos. es mala. También. No, y así uno aprende más, profe, pone más atención igual. Obvio, porque llama más la atención. ¿Y para qué vamos a hablar con cosas si un profe hablando 90 minutos no es muy entretenido que digamos? Aumento de la desigualdad generada por la falta de acceso a la tecnología. ¿Ventaja o desventaja? Acá no debería haber ningún error. Después de nuestro estallido social. Profe, la verdad no puede lo pude responder? escuchar, así que contesté cualquier cosa. Ya, aumento de la desigualdad generada por la falta de acceso a la tecnología. ¿Quién me la puede responder? Ya tengo una respuesta en el chat. Daniela me dice que es una desventaja. Me faltaría el por qué es una desventaja. No se olviden que siempre lo más importante es el por qué, el argumento que yo voy a dar. ¿Por qué podría ser una desventaja? Perfecto, Daniela. Daniela me pone que mucha gente no tenía ni para estudiar y tenía que ir a los cerros para conectarse. Por las condiciones de cada persona, no todos cuentan las mismas cosas, por lo que se le vulneran los derechos humanos. Ignacio dice desventaja porque hay mucha diferencia entre una persona que tiene acceso a la tecnología y otras que no. Muy bien. Marca diferencias de oportunidades. Una persona que tiene acceso va a tener una ventaja sobre la que no tiene acceso. Y eso no debería ser así por temas de derechos humanos. Es decir, todos debemos tener las mismas oportunidades. Pero ¿se acuerdan que eso era un desafío? Llegar a que todos estemos más o menos como equiparados en ese sentido. Veamos la respuesta. No. ¿Quién puso ventaja? ¿Por qué? 75% desventaja, 25% ventaja. Vamos con la que viene. En cultura. Desaparición de lenguas y dialectos autóctonos. ¿Ventaja o desventaja? ¿Qué podría hacer que desaparezcan lenguas y dialectos autóctonos? Ya tengo una respuesta y que me dice que es una desventaja. Desventaja. ¿Por qué sería una desventaja? Porque se va perdiendo la cultura que fue pasando en los tiempos anteriores. Y no lo hacen, Muy bien. ¿Cómo se llama? Practicarlos tampoco en ciertas culturas o colegios. Obviamente es una desventaja. El idioma, y acá con esto me refiero a todos los idiomas, cada palabra tiene una carga. No es lo mismo hablar en inglés que hablar en español. Porque lo que yo estoy diciendo en español lleva una carga distinta a lo que puedo estar diciendo en inglés, a pesar de que estoy usando las mismas palabras. Es lo mismo decir bonita, hermosa, diosa. Me estoy refiriendo a lo mismo. Le estoy diciendo a una mujer que es bonita, que es linda, pero cada palabra conlleva una carga distinta. Si yo le digo es bonita, es como ahí nomás. Pero si le digo eres una diosa, es elevarlo al máximo, ¿cierto? Si eso se va perdiendo,
se pierde riqueza cultural. Se pierde algo que es propio de nosotros, se va perdiendo lo que hablábamos antes, nuestra identidad. Muy bien para las personas que contestaron desventaja. Aumento de la multiculturalidad. Es decir, de que existan muchas culturas. ¿Ventaja o desventaja? Ya, Danilo, ¿por qué 50-50? Ya, la Camila nos dice que es una ventaja porque abre paso a las nuevas culturas. Jonathan nos dice porque se aprende más de distintas culturas, por tanto es una ventaja. Bastián, ventaja porque a la vez se aprende de la otra persona. Ignacio, ventaja porque mientras más aprendas una cultura de otra, no, más se aprende de una cultura de otra. Danilo, por un lado se aprende de otra cultura y la desventaja es que se pierde la propia. Por ahí podría ir, pero como acá hay solo una o la otra, obviamente esto es una ventaja. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que existían dos conceptos, dos prácticas que se hacen en todos los países, que es el etnocentrismo y el relativismo cultural? Yo les dije que ambos se tienen que practicar de forma equilibrada. Yo puedo aceptar cosas de otra cultura, siempre y cuando entienda que la otra cultura no es superior a la mía. Por ende, esta absorción de parámetros culturales de otro no va a hacer que yo pierda la propia, porque no la veo como algo superior, por ende no va a ser un reemplazo. Muy bien a las personas que consideraron que era una ventaja. Ambiente. Aumento progresivo de la conciencia ambientalista. ¿Ventaja o desventaja? Mañana nos dice que es ventaja. ¿Por qué es una ventaja? ¿En qué nos favorece que aumente esta conciencia ambientalista? A tener un mejor ecosistema. Muy bien. Como veníamos hablando dentro de la misma clase, nosotros antes no teníamos esta conciencia. Y acá estoy hablando en generalidad. Y por ende, pensábamos que nuestras actividades, de cierta forma, no dañaban el medio ambiente. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo que era así. Y a medida que nos fuimos dando cuenta, se fue generando esta conciencia, que va cada vez más en aumento, que nos hace pensar antes de actuar. No es llegar y poner una minera. Ahora pensamos qué vamos a destruir y si vale la pena destruir eso por la minera. Por eso hay muchas personas que ahora se oponen a cosas económicas porque no valen la pena. No vale la pena poner una minera si vamos a perder un ecosistema único. Vea. Ah, te avisa ahí si todos respondieron. Muy bien a las personas que pusieron que era una ventaja. Y la última, si no me equivoco, debilitamiento de las leyes para atraer la inversión extranjera. ¿Ventaja o desventaja? Debilitamiento de las leyes para atraer la inversión extranjera. Ignacio nos dice que es una desventaja. Acuérdense de ponerlos por qué. Yo hace poco les decía que en China hay una suerte de esclavitud moderna porque no hay leyes laborales. ¿Por qué creen que en China no han mejorado las leyes laborales?
¿Por qué podría ser? ¿Por qué a China le conviene mantener a sus trabajadores mal? Gemita nos dice, porque no hay mayor fiscalización. Piénsenlo de esta forma. Si ellos endurecen las leyes laborales en China, significa que les van a tener que comenzar a pagar mejor, a respetar horarios de trabajo. Y por ende, la producción en China se va a hacer más cara. Y al hacerse más cara, las multinacionales que invierten en China van a dejar de hacerlo y van a buscar otro país donde se les permita producir más barato. Y es lo mismo que pasa en todos los países. Estas grandes empresas que ya no respetan ningún tipo de frontera, muy bien a las personas que pusieron que era una desventaja, van a buscar siempre donde las leyes le permitan generar la mayor cantidad de ganancias posible. Jocelyn nos dice que es una desventaja porque puede generar que las multinacionales lleguen a dominar el mercado. Perfecto. Daniela, si la propiedad de empresas en manos extranjeras crece demasiado, puede producirse un proceso de descapitalización. Eso es un tema mucho más complejo de explicar, pero sí. Cuando las inversiones son netamente financieras y no hay una infraestructura, es decir, algo palpable dentro del territorio, una vez que esa empresa se va no nos deja nada, solo deja el descalabro que haya dejado. Muy bien para las personas que participaron. Finalmente, para el cierre, ¿qué es lo que tenemos que entender? La globalización es un fenómeno, es decir, un proceso, algo que ocurre, que se manifiesta en una gran diversidad de ámbitos, político, económico, social, cultural, etc. Y en gran medida, esto se da gracias a la tecnología. No se les puede olvidar que depende de la tecnología. Sin la tecnología no existiría globalización. Como todo proceso histórico, posee tanto ventajas como desventajas. Y es nuestra responsabilidad encauzar a las mismas de la mejor forma. Somos nosotros los que pensamos y actuamos. No estamos obligados a hacer las cosas. Acá se utilizó el concepto de, el tema de la minera dominga. Somos nosotros los encargados de decir que no. O de decir que sí. Nosotros tenemos que elegir cuál es el mejor camino. No es algo ajeno. Todos participamos de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No. ¿Seguros? ¿No hay dudas? Qué bueno, No, Daniela, que te haya gustado. Gracias. Gracias, Danilo. Gracias a ustedes por participar. Que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo Buenas miércoles. noches. O mañana, si es que es mañana. Gracias, profe. Buenas noches, Hasta luego. profe.